¿Cómo te leo el tarot gratis? Géminis, mi gemelito lindo y querido, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Lecturas para el amor y el desamor y cómo te leo el tarot gratis es la misma cosa. Mira, mi querido y adorado Géminis. Esta persona pareciera ser que como que está ahora doliéndole ese adiós que le estás dando. Quizás a lo mejor no se lo has hecho, pero esta persona necesita hablarte. Hay algo importante que necesita decirte esta persona y déjame decirte, esta persona quiere regresar a casa. Te escribe, oye canciones, no duerme, está inquieto, está inquieta, no puede concentrarse. Cualquier cantidad de cosas es poco para todo lo que esta persona está sintiendo en este momento. Esta persona, en verdad, si nos ponemos a ver, es como que no sabe bien si realmente lo qué es lo que siente. Siente una gran mezcla de confusiones, tiene una gran mezcla de sentimientos esta persona. Y eso vamos a tener que irlo dislucidando, si se quiere, porque esta persona, tú quizás a lo mejor preguntarás en más de una ocasión, ¿qué siente esta persona por mí a pesar de que no está conmigo? ¿Qué siente esta persona? Pero sí que te dice el oráculo de las conclusiones energéticas que lo mejor es que te liberes. Libérate de eso. Libérate de esos pensamientos. Deja pasar. Ahora sabrá realmente lo que es querer con el alma. Tú no te preocupes. Esta persona va ahora a saber lo que es. Tú le diste muchísimo. Sufre tu adiós y no hay reversa, quizás. Puede ser. No será para todos los Géminis, pero a lo mejor algunos de ellos dirán, para mí no hay reversa. Yo no le voy a poner la reversa al camión para echar para atrás porque ya yo sigo adelante. Su juego le ha costado y muy caro, muy probablemente, y no puede más. No puede más disimular que realmente necesita. Vuelvo y digo, necesita hablarte algo importante, no duerme, está inquieto. Vamos a ver entonces qué dice el oráculo de Lenormand. Primero que nada, te las voy mostrando y a su vez tú vas viendo las cartitas y las vamos a ir interpretando conjuntamente, ¿verdad? Vaya. Mira, aquí, a pesar de todo, esta persona, o tú, o la relación en sí, aquí hay una esperanza. Aquí, como dice el dicho, las esperanzas son las últimas que se pierden. Aquí, de todas, la primera carta que sale de energía de Lenormand son las esperanzas. Este mercader o alguien que está allí esperando porque necesita hablar, necesita dialogar, necesita quizás salir de confusiones, necesita plantear, necesita negociar, mercader al fin. Y aquí estoy viendo a alguien que está con muchísima melancolía, aquí solo o sola, esperando quizás reflexionar como debe ser. Y aquí estoy viendo un gran señor o una gran señora que está apareciendo. Mira pues, mi querido y adorado Géminis, yo aquí estoy viendo dos vertientes definitivas. Vertiente en la cual alguien nuevo se puede estar presentando a tu vida, alguien nuevo que viene para tu vida, y esas son las grandes esperanzas que nos está diciendo Lenormand, que no pierdas las esperanzas, que probablemente pueda ser que no fue fructífera esta relación del pasado, pero si es fructífera quizás una relación que viene ahora para el futuro con un cambio de ciclo extraordinario. Y puede ser también que sea ese mismo pasado que pueda estar regresando para algunos de ustedes y que ahora traerá buenas nuevas. Vamos a ver entonces qué te dicen, qué más te dicen acá los oráculos y los pergaminos. Sufre tu adiós y no hay reversa. Su juego le ha costado lo que se llama muy caro. No puede más, no puede disimular, no aceptará una derrota. Eso sí que te lo digo. Quiere replantear, quiere negociar, quiere replantear, quiere decir, no, espérate un momento, Géminis, no voltees todavía la página, dame un chance, dame la oportunidad. Yo pregunto, ¿esa persona también te dio la oportunidad a ti? No lo sé, a eso no vamos a eso, no vamos a ojo por ojo, nada que ver.
Dice y juró no volver. Y ahora necesita esta persona regresar. Necesita regresar. Ahí sí que te lo digo. ¿Por qué necesita regresar? Porque probablemente está viendo o está sintiendo o está oliendo un nuevo amor en puerta. Probablemente. A lo mejor no es para ti, sino para otro Géminis. Pero eso es lo que pasa. Vamos a ver entonces, en resumidas cuentas, qué nos dicen las cartas de Rider. ¿Cómo está la energía de esa persona? Definitivamente, sí o no. Esta persona, Géminis, aunque tú no quieras, aunque tú no lo creas, aunque tú sientas que esa persona ya te olvidó, aunque tú creas que haya pasado el tiempo, lo que fuera, lo que fuera, lo que fuera, una cosa es que lo que tú creas y otra cosa es lo que es, lo que se va a dar. Esta persona, en su energía, yo no sé, a lo mejor no viene más nunca, pues, vamos a estar claros, pero su energía está diciendo que tiene muchas esperanzas de regresar, esperanzas de volver. Necesita hablarte, hay algo importante que necesita decirte, no duerme, no se concentra, escucha canciones, te escribe, borra lo que escribió, vuelve y va, está en esas. Está muy, pero muy inquieto o inquieta esa persona. Seguimos, mira el corazón cómo lo tiene. Corazón partido. Aquí está su corazón, ve que no es mentira, está con dolor, está esa persona muy melancólica. Ahí está, mira, el Lenormand es muy clarito y el tarot de Rider como que complementa aquí. ¿Qué te digo? Seguimos. Ahí te voy, te estoy viendo, mi querido Géminis, te estoy casando. Tú estás como quien dice, sí voy, como decía, yo no sé si era el Chapulín que decía, sí voy. Aquí veo que tú estás como queriendo o pensando, ¿será que de verdad me doy una oportunidad otra vez con este ex, con este firifiri? ¿Será que me doy otra vez otra oportunidad? Aquí lo estoy viendo, y no me puedes decir mentiras porque las cartas lo están diciendo. Quizás para uno de ustedes no vale, honestamente, no quiero etiquetar a todos por lo mismo, pero probablemente muchos de ustedes están esperando ese regreso. Vamos a estar claritos, pues. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El resultado es que todavía no habría que empezar de nuevo, como quien dice. Se ve que como que el amor no es el mismo de antes. Hubo mucho dolor acá. Esa persona, a pesar de todo, de que se fue y que sigue pensando en ti, se fue. Porque realmente fue que su juego le costó muy caro. Y ese juego le costó muy caro también a la relación. Por eso es que veo aquí que por ahora, así como decir, de un compromiso fuerte, profundo y ya para siempre nos amamos para toda la vida, eso no va a ser. Es cierto que hay una vuelta, es cierto que viene a conversarte, es cierto que quiere regresar a casa, pero también te dice el oráculo de las conclusiones energéticas, libérate. No lo des todo por asentado. No te atengas a eso. Sigue con tu vida. Y si hay alguien más por ahí que pueda entonces prender un poquito esos carboncillos mientras tanto, pues bueno, así es tu vida, sigue adelante. Si no quieres buscar a nadie porque tú quieres esperar este pasado, pues entonces espéralo. Sí va a venir. Lo único es que hay que saber cómo va a venir. Esta persona dice, te dejé perder. ¡Wow! Y tiene algo que decirte. Esa persona ahora sabrá lo que es querer con el alma. Mira, aquí en esta relación, vuelvo y digo, antes de continuar con mis cartas, le pasaron muchísimas nubes enfrente de ese sol. Nubes negras, nubes cargadas de rayos, cargadas de confusiones, de dudas, de incertidumbre, relación tormentosa o relación fugaz. Esta no fue una relación, quizás una buena relación, si se quiere. Aquí tú pasaste por mucho, mi querido Géminis, y tú necesitas también primero purgar un poquito y darte cuenta realmente si de verdad vale la pena o no. Esta persona es que ha vuelto cambiada, es que de verdad ha hecho esos cambios que necesita para volver a ti.
porque tú no mereces, sino que alguien venga como debe ser, bienvenido. Esta persona dice en mensajes de amor y confesiones: estoy impaciente por empezar algo contigo. Por ti iría a cualquier parte del mundo. Vamos a ver si eso es verdad. A trabajar se ha dicho ex. Entonces, si la cosa es así, si la cosa es, la pelea es peleando. A pesar de la lejanía y la ruptura, esa persona sigue pensando en ti. Pero fue porque de repente le dio algo, como que le dio nostalgia. Y no aceptará una derrota. Quiere replantear, dice y juró no volver y ahora necesita regresar. Pero también veo así en letras grandes, algo así como un nuevo amor que también se puede estar presentando. No será para todos entonces, será una parte que va a esperar por este amor del pasado y otras personas que van a querer que venga un nuevo amor. Lo que tanto esperabas, dice por ahí el oráculo de los enamorados, un amor ideal. Seguimos. Aquí veo que va a ser un poco difícil, sí es cierto, no es tan fácil. En conclusiones y que te digo el resultado final, Géminis, aquí vienen vueltas, aquí vienen conversaciones, aquí vienen diálogos, aquí vamos y venimos, pero todavía las cosas no se deciden. No es una decisión fácil de que sí, ya va a llegar con las maletas y todo eso y con una jaulita con su pajarito y va a entrar y todo ya de una vez a la casa. No, esto tarda un poquito. Hay que conversar. Tú tienes que poner tus puntos claros también. Eso no es así, vale, mi querido Géminis. Ah, sí, sí va a llegar. Ok, next. Vamos, la próxima. No, hay que hablar, hay que conversar. Hay que poner las cosas sobrepuestas en la mesa. Hay que saber hacer las cosas bien hechas para que no vuelva a suceder. Eso es lo que pasa muchísimas veces con las relaciones, que después de que terminan, volvemos, ay, qué bueno volvió, pero ¿y a qué viene? Oh, se me olvidó saber eso, ¿a qué viene? ¿Viene a más de lo mismo? ¿O viene a buscar algo que se le perdió y que no lo encuentra? ¿O viene a buscar algo diferente? ¿Qué sé yo? Eso hay que saber hacerlo, hay que saber tomar las decisiones, hay que saber aceptar, hay que saber dar la bienvenida como es. El corte. Mira, pues hablando del rey de Roma. Mira, qué cosas tiene la vida, Dios mío, Señor. ¿Por qué será? Cada día yo me asombro más cómo las cartas lo escuchan a uno o uno escucha las cartas. Yo no sé. Mira, hablando de eso, la carta de la dignidad y de los valores. Antes, y te están dando una advertencia, antes, Géminis, de volver a tomar riendas de esta situación, porque hubo tanta confusión, dudas, incertidumbre, una relación bastante tormentosa. Si tú no quieres más de eso, tú primero que nada te tienes que poner al día con tus valores y tu dignidad. Saberte respetar. Respétate tú para que los demás te respeten. Pon tu hasta aquí, pon tu advertencia. Advertencia, no bañarse en este río porque tiene bilarcia. Póngalo así. Aquí no. Aquí me respetan. Para yo poder respetarte, tienes que respetarme. Y para que alguien me respete, yo me tengo que respetar también. Ojo con eso, pues, ahí te dejo. Bueno, mi querido Géminis, mira qué cantidad de cartas saqué. Dios mío querido, esto es tremendo. La cantidad de cartas. Entonces, sí, en definitiva, esta persona necesita hablarte algo importante. No duerme, no se siente bien, algo le pasó, no sé qué fue. Te escribe, oye canciones, quiere regresar a casa, siente que te perdió. Y bueno, a pesar de la lejanía y de la ruptura, esa persona sigue pensando en ti. Tú veo que pareciera ser que sí, como que vas a ser, quizás como que quisieras entrar otra vez, pero antes de eso hay primero que liberarse de todo, ponerse al día contigo mismo, trabajar por ti un poquito para que las cosas puedan salir mejor. Y no es por esa otra persona, lo hablo por ti, mi querido Géminis. Te quiero mucho. Nos estamos viendo, mi amor, en un próximo video, no sin antes pedirte que por favor te suscribas al canal, le des un like y compartas este video, ¿ok? Bye bye.